Buenas tardes, Juan. Un gusto tenerte por fin a la cámara. Nosotros siempre, lo primero que preguntamos es quién es la persona que estamos entrevistando. En este caso, bueno, pues con quién tenemos el gusto de hablar. Juan Contreras, miembro de la coordinadora Simón Bolívar, un luchador social, digamos, de toda la vida. Desde niño agarramos este camino por las circunstancias que nos tocaron vivir acá en el barrio con el tema de la represión, una represión sistemática que se vivió aquí en el 23 de enero. Yo nací, me crié y he vivido toda mi vida aquí, y ese tema nos llevó a optar por este camino, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la lucha por la construcción de una sociedad mejor y la lucha por la construcción del socialismo, que es la sociedad que estamos buscando construir en este momento histórico que le toca a Venezuela. Hablemos un poquito del barrio. Este barrio tiene unas características muy particulares, es muy nombrado, incluso a nivel internacional, un barrio emblemático. Háblanos un poquito de la historia de este barrio y cómo se ha ido transformando a lo largo de los que hitos ha habido, ¿no? Mira, el 23 de enero lo construyeron entre el año 1953 y 1957, en plena dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Lo construyeron en el medio, digamos, le quitaron un pedazo a la parroquia Sucre y un pedazo a la parroquia Catedral. Cuando me refiero a parroquia, no estoy hablando de iglesia ni nada que tenga que ver con la religión. Es que la división política, administrativa, territorial, seguimos teniendo una conceptualización de la colonia. Entonces se le dice al barrio parroquia. Hoy debería, en el marco de 20 años del proceso, debería llamarse comuna. Pero en todo caso, entre el barrio Sucre y Catedral, ¿no? Entre esas dos parroquias. Y se construyó aquí la unidad residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en homenaje a la fecha en que el dictador se hizo del poder, el 2 de diciembre del año 52, a través de un fraude electoral, llegó Marcos Evangelino Pérez Jiménez al poder. ¿Qué es lo que ha hecho posible que el 23, en estos 62 años de su fundación, se haya convertido en ese hito histórico, en ese referente político histórico para la ciudad capital, para Venezuela y me atrevería a decir para la América Latina, el Caribe y el mundo? Bueno, uno tiene que ver, pudiésemos decir que hay algunas características, ¿no?, que pudiesen dibujar esa situación. Bueno, una es que esa madrugada del 23 de enero del año 58, cuando cae la dictadura, la gente no esperó cambiarle el nombre que se hizo formalmente en diciembre de 1966, sino que a partir de esa madrugada del 23 de enero del año 58, la gente dijo de inmediato: esto no se va a llamar más Unidad Residencial 2 de diciembre, esto se va a llamar a partir de ahora 23 de enero. 23 de enero, a la fecha estaba cayendo la dictadura. Bueno, ese es el primer elemento, digamos, emblemático de resistencia, de lucha. Un segundo elemento tiene que ver que esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, los sectores que aún no se habían adjudicado a sus propietarios, como la zona E, la zona F, la Sierra, el Mirador, Mirador, Sierra Maestra, zona F, zona E, estaban adjudicados Montepiedad parte baja, Montepiedad la parte de arriba, la Cañada y la Central. Bueno, esa misma madrugada del 23 de enero, la gente le dio una patada a la puerta y se expropió el apartamento. Entonces, ese es otro elemento de lucha y de resistencia que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar del 23 de enero. Un tercer elemento es nuestra cercanía con el Palacio Presidencial. Pudiésemos decir que desde el punto de vista geográfico, el 23 de enero es estratégico, y es estratégico porque estamos prácticamente a 3 cuadras del Palacio Presidencial. Esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, la gente que vivía en aquel entonces aquí, pudiésemos decir que puede sonar paradójico, ¿no? La gente que debería estar agradecida porque fue la dictadura, fue el dictador Marcos Evangelino Pérez Jiménez quien te dio el apartamento, el techo, que construyó estas viviendas multifamiliares, ¿no?
debe de estar agradecido. La gente salió también a participar de los hechos que darían al traste con la caída de la dictadura, a trancar las calles, a quemar los vehículos, a perseguir a los represores del régimen y a avanzar sobre el Palacio Presidencial, porque Venezuela es un país presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? Quien toma el símbolo del poder, pues toma el poder, era avanzar sobre el Palacio Presidencial. Ese es otro elemento importante. Un cuarto elemento bien significativo también es que a la caída de la dictadura y llegada la democracia representativa, ¿no? La llamada democracia representativa, ese punto fijismo entre el año 58 y el año 98, hubo una década, ¿no?, de lucha armada, hubo un proceso de lucha armada que se conoce aquí como la década de los 60. Ese proceso de lucha armada que tuvo su actuación en las montañas, donde estaba la guerrilla, donde había combate, también en las ciudades había guerrilla urbana y también se presentaban combates. El 23 de enero no escapó a ello, ¿no? El 23 de enero, quienes nacimos en la década de los primeros años de la década de los 60, nacimos y crecimos aquí al calor de la represión, al calor de los combates, y eso ha hecho posible esa característica también, que el 23 de enero sea lo que sea. Es decir, aquí estuvo la guerrilla, la izquierda, podemos decir desde la finalización en el año 57 hasta ahora, que van 62 años, podemos decir que el 23 de enero es un bastión de la izquierda. Y la izquierda en Venezuela tiene dos troncos, ¿no?, de dónde nace. Uno, el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, el viejo Partido Comunista que nace el 5 de marzo del año 31, y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que es una división del Partido Acción Democrática, que es socialdemócrata. La juventud más radical se fue al proceso de lucha armada, se dividió del partido y conformó el MIR, un movimiento de izquierda revolucionaria que nace en la década del 60. Bueno, esas dos organizaciones que son el tronco de inicio de la izquierda en Venezuela, también hicieron vida aquí en el 23 de enero y también tuvieron presente en esa década del 60 con el proceso de lucha armada. Y un quinto elemento, pudiésemos decir, que tiene que ver con la forma arquitectónica, ¿no? Estos edificios, el arquitecto fue Carlos Raúl Villanueva y fue basado en un modelo francés, Le Corbusier. Y al principio, cuando se bautizó esta urbanización, las tonalidades de los bloques eran de diferentes colores: verde, blanco, amarillo, azul, anaranjado, bueno, de diferentes colores. Parecía más bien un carnaval. Hoy solo tienen tres colores: el color pastel, las columnas de verde y los pasillos de rojo. Entonces eso ha hecho y significa amplitud, eso ha hecho que sea como si fuese este barrio que tenemos aquí al frente, que es el barrio Sucre, ¿no? Una gran vecindad, una posibilidad de conversar y dialogar. Todos sabemos que los edificios de propiedad horizontal y los edificios que hoy se construyen en el mundo tienen una particularidad, ¿no? Tratan de que sea individual, ¿no?, de que no tengas contacto con el otro vecino para que el ser humano esté aislado. Esto, por el contrario, busca más bien de incorporar al colectivo, que sea una vida en colectiva, que sea una vida integrada entre todos los vecinos. Yo me atrevería a decir que esos son 5 elementos que han marcado con los años todo el referente político y de historia en que se ha convertido el 23 de enero en la ciudad capital. Hay un elemento que deberíamos de tocarlo, yo siempre digo, es que los bloques pequeños van correlativos del 1 al 42. Hay 42 bloques pequeños de 4 pisos y hay 56 edificios grandes de 14 pisos. Pero esos van del 1 al 7 y del 9 al 56. Realmente no hay el bloque 8, no se hizo aquí en el 23 de enero, pero sí se construyó en un gesto de solidaridad del general Marcos Evangelino Pérez Jiménez al general Rojas Pinilla en Colombia. Es la época de las dictaduras militares en la América Latina. En la ciudad de Cáliz, departamento de Cundinamarca, hubo un desastre, estaban construyendo unas carreteras y una mala manipulación de unos explosivos causó la muerte de alrededor de unas 4.000 personas y una gran cantidad de heridos.
Motivado a eso, el dictador Marcos Pérez Jiménez envió los mismos ingenieros y los mismos obreros que construyeron estos edificios y construyeron allá la unidad residencial República de Venezuela, así se llama, y es una réplica idéntica a estos bloques. De hecho, no le decimos edificios, sino bloques, y algo que sería digno de un estudio antropológico o sociológico. De ese edificio, que se llama Unidad Residencial República de Venezuela, surgieron algunos núcleos que luego darían paso a lo que conocemos como ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y si comparamos con lo que ha pasado en Venezuela, en el 23 de enero, bueno, ha sido la cuna de la izquierda, desde la izquierda más radical, desde la extrema izquierda, hoy pudiésemos decir hasta la izquierda más light, han hecho vida aquí. En definitiva, el 23 de enero se construyó para una población aproximada en aquella época, unos 60.000 habitantes, con escuelas, con canchas deportivas, con abastos comerciales, con todo lo que tenía que ver con una urbanización diseñada bajo el nuevo ideario nacionalista. ¿Cuál es el nuevo ideario nacionalista? Que transformando el ambiente se transformaba la calidad de vida de la gente. Era cambiar al ranchito insalubre de techo de zinc y paredes de cartón por los superbloques, por los apartamentos multifamiliares. Esa es parte de la historia del 23 de enero. Una historia que continúa, ¿no? Porque con la llegada de Chávez también este barrio, ¿qué es lo que cambia aquí? Bueno, yo he tenido la ocasión de estar paseando y estar tomando un refresco, una cerveza en la noche tranquilamente y ver a los niños correr a las 10 de la noche, algo impensable en un barrio de estas características hace, digamos, 20 años o algo así. ¿No? Cuéntanos sobre eso, sobre esa evolución, cómo ha evolucionado el barrio en ese sentido, en cuestión de seguridad. ¿Qué cambios también trajo en ese sentido Chávez? Bueno, pudiésemos decir que en estos 20 años lo primero que ha cambiado aquí en el barrio 23 de enero es la calidad de vida, ¿no? Calidad de vida que se vio expresada en comienzos de esta revolución, con 6 elementos básicos en cualquier parte del mundo para vivir, ¿no? En cualquier continente, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa y en América. Salud, vivienda digna, trabajo, recreación, ¿no? Alimentación y los estudios, ¿no? La formación educativa. Son 5 elementos que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para vivir bien. Y eso fue lo que comenzó haciendo el comandante Hugo Chávez. Educación y salud. Todas las revoluciones en el mundo, pasando por la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, sus 10 primeros años han sido educación y salud. Eso fue lo que comenzó aquí en el 23 de enero y que comenzó con la misión Robinson, que era enseñar a leer y a escribir a 1.500.000 compatriotas que no sabían leer y escribir y se les decía iletrado. Y una gran campaña aquí en el 23 de enero. Mucha gente aprendió a leer y escribir, luego sacó la primaria, luego siguió la primaria, es la misión Robinson 2, ¿no? Los que aprendieron a leer y escribir se incorporan a la primaria, luego la misión Rivas, que era el bachillerato, y la misión Sucre, que son los estudios. Afortunadamente, aquí hemos pasado por todas esas dentro de lo que hoy es la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, que este era el módulo de policía. Si tú te pones a observar, ahí están las garitas de donde disparaban, desde aquí emitían la represión. Entonces ha cambiado, mira, el sitio que era de represión hoy es el sitio de organización de la comunidad, es la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, que lleva por nombre Freddy Parra, que es un compañero cofundador de la Coordinadora Simón Bolívar, historiador, educador, y era superintendente cuando le sorprendió la muerte el 11 de enero de 2005. Por eso le pusimos a este espacio de la represión el nombre de Freddy. Freddy fue el primer coordinador de la misión Robinson acá en el 23 de enero y un predicador de que había que estudiar. Trabajaba en PDVSA Gas como superintendente y en un momento estuvo como gerente encargado de la misión Gasificación. El primer barrio gasificado en Venezuela es este que tenemos acá a nuestro lateral, el barrio Sucre, y fue una obra de Freddy Parra. Entonces, imagínate cómo ha ido cambiando y transformándose el 23 de enero.
Y ese 23 de enero, que ha sido un 23 de enero heroico, que tiene más de 150 compañeros asesinados entre 1958 y 1998, ha elevado la calidad de vida. Hoy no se reprime a la gente del 23 de enero para causarle esa cantidad de muertos, 150. Hoy no se persigue a nadie por las ideas políticas en el 23 de enero. Hoy está sembrado en parte de lo que significa la historia contemporánea de nosotros, en lo que hoy se conoce como el cuartel 4 de febrero o cuartel de la montaña, que su historia es esta. Ese es el cuartel Cipriano Castro, que fue mandado a construir en 1903 y que se inaugura en 1907. Entre 1907 y 1950 es la Escuela Militar de Venezuela, donde se formaban nuestros cadetes. Entre 1950 y 1981 era el Ministerio de la Defensa. Y entre 1981 y el 2013, que es cuando llegan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez, era el Museo Histórico Militar de Venezuela. Entre el 2013 al 2019, hoy que estamos hablando precisamente 19 de agosto, es el cuartel, se ha convertido en el cuartel 4 de febrero. Fue allí donde Chávez volvió a nacer. Fue allí donde conocimos a Chávez, aquel 4 de febrero de 1992, cuando el famoso por ahora, cuando Chávez es detenido y dijo algo parecido a la frase que yo voy a utilizar, 35 minutos, por ahora los objetivos que nos hemos trazado no han podido cumplirse, vendrán nuevas situaciones, el país tendrá que enrumbarse a un futuro mejor. Oigan a su comandante Chávez y le hizo un llamado a sus valientes soldados para deponer la actitud. Bueno, esa es la historia que está aquí en el 23 de enero. Esa historia ha hecho que este barrio tenga hoy calidad de vida y que este proceso haya podido superar una etapa de represión enorme aquí en el 23 de enero y le ha brindado a la gente de escasos recursos que vive aquí en el barrio la posibilidad de tener educación, salud, vivienda, trabajo digno, recreación y alimentación. ¿Qué papel jugó el barrio 23 de enero durante el golpe de Estado a Chávez en el 2002? Mira, te hablaba ya que por la cercanía desde el punto de vista geográfico es estratégico, además porque es la boca al oeste de la ciudad. Es decir, el 23 de enero es la entrada a la cantidad de barrios que conforman el oeste de la ciudad, que es la parroquia Sucre, ¿no? Y esa posibilidad de cercanía hizo posible que la gran cantidad de gente que apoya el proceso, del 23 hacia acá hay aproximadamente 2 millones de habitantes, y yo me atrevería a decir que aquí donde está el voto duro del chavismo, aquí están más de 1.500.000 votos de esos que han ayudado a mantener el proceso, y esa gente se movilizó desde aquí a Miraflores a hacer posible el respaldo al comandante Chávez. ¿Por qué? Un pueblo donde nunca antes nadie se había responsabilizado por lo que había ocurrido. Chávez se convirtió en un líder aquel 4 de febrero del 92, se responsabilizó por los muertos y por lo que estaba sucediendo, y Chávez había cumplido a la gente en estos 2 años. Lo único que ofertó Chávez es que íbamos para constituyente, y lo cumplió. Y dijo que a partir de ahí la calidad de vida de nuestro pueblo iba a mejorar, y Chávez lo estaba cumpliendo. Y eso creó una situación, un sentimiento, ¿no? Un feedback entre Chávez y el pueblo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del amor. Y ese pueblo fue el que salió a defender el proceso el 11 de abril del 2002. ¿Qué papel ha jugado la coordinadora Simón Bolívar en la dignificación del barrio, ¿no? en ese acceso a las mayorías, a los derechos fundamentales? Mira, hemos jugado un papel bien importante, me atrevería a decir yo, en el tema de la educación, en el tema de la formación. La coordinadora nace el 17 de diciembre de 1993 y nace con una premisa fundamental, que es la construcción del poder local, el rescate de los espacios, el rescate de las tradiciones culturales y el deporte como una manera de integrar a nuestra juventud. Desde que tomamos estas instalaciones en agosto
de 2005 hasta ahora, van 14 años, nos hemos dedicado al tema de la formación. La radio al son del 23, la comunicación como una herramienta de liberación. Tenemos un mega infocentro con 30 computadoras, la tecnología al servicio de nuestro pueblo pobre, de nuestros muchachos humildes, ¿no? Desde aquí se está dando un taller que dura 6 meses de socialismo bolivariano. Estamos haciendo un diplomado donde ya se han graduado 4 cortes de acompañamiento social. Tenemos una escuela de fútbol, tenemos una escuela de idioma de 3 años donde se da inglés y francés. Es decir, si hay algún eje transversal que atraviesa todo el trabajo social, cultural, deportivo y político que hace la Coordinadora Simón Bolívar, es el tema de la formación. Pero por supuesto también hemos aportado, nosotros tuvimos el 4 de febrero comprometido de 1992, tuvimos el 27 de noviembre de 1992 también comprometido con los compañeros en las 2 azonadas que se dieron, y tuvimos también el 11 de abril en la calle jugándonos el pellejo en la defensa del proceso bolivariano. Desde allí hemos tratado de organizar y sobre todo crear conciencia para el acompañamiento a nuestro proceso. Para hacer un proceso muy joven pues falta el tema de la conciencia, el tema cultural. La revolución es un hecho cultural en sí. Y como es un hecho, nosotros debemos dar esa vuelta que significa la revolución para el tema cultural, y es formación y educación. Por ello también en nuestros espacios una librería del sur. En tiempos de revolución se han editado entre 300 y 400 libros, y eso es para el tema de la formación. Entonces nosotros decimos, ¿cómo no tener una librería del sur en los espacios de la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, donde todas estas actividades son dirigidas por la Coordinadora Simón Bolívar? Ahí está la respuesta. El tema es la educación y la formación. Y bueno, ¿y cómo es que en 2005 un espacio, un cuartel se convierte en una casa de encuentro de estas características? Bueno, imagínate, ese día que entramos acá, había una reunión con el comandante general de la Policía Metropolitana, una policía de aquellos tiempos represiva, que disparaba contra los bloques indiscriminadamente, que nos traía aquí a los jóvenes de la generación de la Cuarta República aquí para darnos paliza, golpearnos, para trasladarnos a los sitios de los cuerpos de inteligencia donde éramos torturados. Bueno, ese día había una cita con ese comandante que no se atrevió a venir. Vino mucha comunidad ya hastiada de la situación que se había presentado el 11 de abril. Nosotros perdimos un compañero acá, producto de la represión de este módulo, Alexis González Rebete, quien había participado en el proceso de la revolución nicaragüense, que estuvo en el combate y que estuvo luego en el proceso de alfabetización. Él murió aquí producto de la represión el 11 de abril, cuando la policía salió a reprimir al pueblo aquí en el 23 de enero. Bueno, aprovechamos ese momento que estaba toda la comunidad aquí del 23 de enero y los diferentes grupos, y además la Coordinadora Simón Bolívar, digamos, iniciando toda esa gesta para la recuperación, y ese mismo día le sacamos todos los corotos a la policía con la presencia de la gente. Lo superamos en número. Este era un cuartel con muchos funcionarios, más de 40, y lo sacamos, lo pudimos sacar. Todos esos días fueron de confrontación, de dimes y diretes, de presencia de ellos, de nuestra presencia aquí, nos los tomamos, y desde ese entonces, desde el 2005 hasta ahora, 2019, llevamos 14 años aquí, y hemos estado organizando a nuestro pueblo, educando a nuestro pueblo. Aquí hay un club de abuelos que se llama Freddy Parra, ahí entre 35 y 30 abuelas que, como nosotros decimos, han regresado a la vida, que estaban archivadas en sus casas, criando a los nietos, criando a los nietos, ¿no? Cuando llegan de la escuela, para atenderlos, para la comida, para la educación, mientras llega mamá y papá. Aquí ellos, con los entrenadores cubanos y los entrenadores venezolanos que hoy están, hacen actividad física para mantener la actividad cardiovascular en excelentes condiciones. Celebran las fiestas de carnaval, eligen la reina de carnaval, en Semana Santa visitan los 7 templos, hacen talleres, foros, intercambio con otros clubes de abuelos, y eso las ha regresado a la vida. Hoy hay una política desde el gobierno revolucionario para los adultos de la tercera edad. Eso no existía en la Cuarta República y era impensable tener una política hacia nuestros adultos mayores.
Tú has hablado de tortura y de represión, tú la has sufrido en tus carnes, según comentas. Esta mañana recibían aquí la visita en el Salón de 23 del defensor del pueblo. Tú precisamente le preguntabas sobre esa situación a día de hoy. En el mundo se habla mucho de vulneración de los derechos humanos más elementales en Venezuela. Sin embargo, tú puedes dar fe de cuál ha sido la evolución a pesar de las situaciones particulares que todavía podamos encontrar, ¿no? De cuál ha sido el cambio de antes ahora, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, sí, primero hay que decirlo, ¿no? Quienes hoy atacan a Venezuela desde el exterior, pudiésemos decir los superpolicías del mundo, los paladines de la justicia, los que se dan los paladines de la justicia, vemos cómo han arrasado con Irak, con Libia, cómo han bombardeado Siria, y nos viene a la mente fresca el 11 de septiembre de 1973, el golpe al presidente Salvador Allende. 20 de diciembre del año 89, la invasión a Panamá, año 64 a República Dominicana. Otro tanto, 1954, Jacobo Arben, como el historial, ¿no?, de los que hoy se sienten los paladines del mundo y hablan de derechos humanos, quieren utilizar eso como un ataque hacia Venezuela. Entonces, hoy hay que decirles que aquí se respetan los derechos humanos. Hoy hay que decirle que nosotros nunca, ni la OEA, donde está Almugre, nunca dijeron nada cuando el 27 y 28 de febrero del año 89, cuando el Caracazo, y mucho menos los gringos dijeron cuando ese gobierno de Carlos Andrés Pérez masacró a este pueblo entre 3.000 y 5.000. Nunca vamos a saber la cifra exacta, ¿no? Según los organismos extraoficiales de derechos humanos se habla entre 3.000 y 5.000, y los organismos oficiales hablan de 300, ¿no? Entonces son ellos los menos llamados, por supuesto, a hablar de derechos humanos y de ayuda humanitaria. Es una hipocresía, es una inmoralidad lo que hoy hacen, ¿no? Ese bloqueo injusto que tienen por más de 50 años contra Cuba, y es el mismo bloqueo que hoy pretenden aplicarle al pueblo venezolano, ¿no? Y entonces después dicen que se preocupan por las medicinas, que se preocupan por el pueblo venezolano, cuando son ellos los que están induciendo toda esta política coercitiva unilateral que vienen haciendo. Por supuesto que es muy difícil hablar de derechos humanos en la Cuarta República y compararlas con lo de hoy. Nosotros podemos hablar de 4 masacres en particulares. La del 4 de octubre del año 82, masacraron 23 revolucionarios, hombres y mujeres, que querían transformar la sociedad venezolana, que si bien estaban haciendo uso de la violencia revolucionaria porque no les dejaron otro camino, ellos estaban sitiados, pudieron solicitarles que se entregaran, y lo que hicieron fue bombardearlos, y a los que quedaron vivos les dieron tiros de gracia. Esa era la política de la Cuarta República de los Derechos Humanos. 4 de octubre de 1982, 8 de mayo de 1986, la masacre de Yumare. Detienen a 9 revolucionarios, hombres y mujeres, los torturaron, se les muere en la tortura y luego simularon un combate. Es decir, que pudiésemos decir, no sé si está bien explicado así, pero como que los mataron 2 veces, ¿no? Luego el de Caño Las Coloradas, la masacre del Amparo, se conoce así, 14 pescadores que fueron invitados por los servicios de inteligencia de aquel entonces, DICIT, para un sancocho, y fueron asesinados y presentados a la prensa como si fuesen guerrilleros colombianos. Todos eran venezolanos, eran pescadores de la región del Apure, y fueron asesinados por la violencia de ese estado. Y luego la masacre del 27 y 28 de febrero del año 89, lo que se conoce como el Caracazo. Así era la respuesta y la democracia que se vivía en los tiempos de la Cuarta República. Por supuesto que nada que ver. Y a propósito que me dices lo de la entrevista, yo le comentaba al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que era bueno conversar los temas que han empañado el proceso en este tiempo, en este último tiempo, ¿no? La muerte el año pasado, el 8 de octubre del 2018, Alberto Algabán, un concejal que en extrañas circunstancias, detenido en los cuerpos de seguridad en el SEBIN, pidió ir al baño y luego saltó al vacío.
que si había sanciones, y él lo explicó muy bien en su programa. Y luego este año, ahora, hace pocos meses, el 29 de junio, mueren los calabozos de la DGCIN, también un capitán de corbeta, Acosta, quien, bueno, sufrió tortura. Nosotros decimos que eso hay que denunciarlo, debe haber castigo para ello, porque un caso, 2 casos empaña al proceso revolucionario, que nosotros no podemos actuar ni compararnos con ellos, ni hacer los errores que cometieron con ellos. Y está bien que eso salga a la luz pública, que se ventilen eso y que sean castigados los responsables. Y en cuanto al tema de la pregunta, por supuesto, mi caso fue, podemos decir que emblemático. Mi casa fue allanada 49 veces, hay registro de eso está hoy en día en internet. Provea, Cofavin, la Red de Apoyo y Paz, fueron las ONG que le dieron o mantuvieron mi caso allí, gente como Tarek William, hoy Vladimir Villegas, que bueno, conduce un programa de opinión, y mucha gente, bueno, estuvo en la defensa de mi caso, todo lo que sucedía aquí en aquel entonces, en la Cuarta República. En los tiempos de la universidad, si había disturbio en la universidad o había disturbio en el 23 de enero, bueno, parecía que había un solo responsable, Juan Contreras, o la gente en el 23 de enero, íbamos a parar a los calabozos, sufrimos la tortura en carne propia, lo que es que te pongan una bolsa, lo que es que te golpeen, recibir electricidad, presentarte ante los medios como un terrorista, y nada de eso, afortunadamente, hoy se ve en la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto que hay una diferencia enorme en cómo se trataba aquí a la gente, se torturaba y se asesinaba, y de eso hay 10.071 casos que se averiguaron entre el año 58 y el año 98, los 40 años de la democracia representativa, alojaron 10.071 casos de violaciones de los derechos humanos. Dentro de eso, 3.000 desaparecidos. Así era que se operaba en la Cuarta República, y eso queda muy distante a lo que sucede hoy en la Venezuela revolucionaria. Bueno, se viven tiempos... Venezuela está en la mira, digamos, pues es el tema internacional, ¿no? Ha habido situaciones en las que parecía que era muy viable y posible la invasión militar, ¿no? La guerra de carácter convencional. Sin embargo, bueno, ustedes ya son especialistas en sufrir la guerra, ¿no? Sufrir la guerra, la llamada guerra no convencional, la guerra de cuarta generación. Bueno, ha tenido todo tipo de calificativos, pero ustedes son los que lo sufren en sus carnes. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo afecta al pueblo esa guerra mediática? Mira, total? Lo primero que había que decir para que quien vaya a ver este video, este documental, o parte de este extracto de lo que hoy tú estás grabando, es que por supuesto en Venezuela hay una guerra que es inducida por la mayor potencia que se conozca en la faz de la tierra, que es el imperio norteamericano, con sus aliados, el sionismo israelí, la Unión Europea y gobiernos lacayos de la región. Por supuesto que hay una guerra, y una guerra no convencional, de nuevo estilo. Ya no es la guerra convencional, un ejército de un lado y un ejército de otro lado, donde disparan cañones para allá, cañones para acá, balas para allá y balas para acá. La guerra convencional pudiésemos decir que es una combinación táctica, ¿no?, de varios modelos de guerra que nos están aplicando al mismo momento. Está la guerra económica, que nos han escondido los alimentos, los han puesto caros, los han sacado fuera de nuestra frontera. Está la guerra comercial, está la guerra financiera, está la guerra mediática. Cuánta mentira hoy se dice en el mundo sobre Venezuela. Venezuela es el narcoestado, Venezuela es el estado fallido. Son los argumentos para poder meterse en Venezuela. También se le conoce como guerra híbrida, le dicen los gringos, o guerra ilimitada, le dicen los chinos. Es la guerra con todo contra Venezuela. ¿Qué están tratando de hacer? Nos están tratando de llevar al caos. Ellos hoy quieren destruir al Estado-Nación. Y ese Estado-Nación tiene 3 elementos importantes: territorio, población y gobierno. Y lo que pretende afectar es eso. Lo que quieren es que la gente diga que no funciona, que hay que ir a elecciones, y bajo ese contexto cambiar al gobierno, porque el gobierno no funciona, no hace lo que tiene que ver. Es en el marco de hoy una gran guerra convencional donde han aplicado todo.
Bueno, la guerra eléctrica, pues han atacado la principal industria eléctrica del país, nos han dejado días, 5 o 4 días sin luz y lo volvieron a repetir hace poco. El tema de la alimentación, ¿no? Hoy no se nos permite a través de un bloqueo económico, comercial y financiero adquirir los alimentos. Y lo último que han hecho, bueno, nos han expropiado nuestros dineros que están en bancos en Europa o bancos en Estados Unidos y el dinero nuestro que era para ser utilizado para la compra de alimentos y para medicinas, nos los han expropiado. Es decir, son unos inmorales. Y todas estas medidas coercitivas y unilaterales lo que quieren llevar es al derrumbe del proceso bolivariano. Yo de verdad creo que es muy difícil, porque yo creo que ellos se equivocan. Ellos en principio pensaron que el problema era Chávez y hoy piensan que el problema es Maduro. Yo creo que el problema es un pueblo mayoritario que dijo basta y echó a andar un proceso hermoso de amor, de crecimiento. En el 2015, el presidente Barack Obama hizo el primer decreto y acusó a Venezuela de ser una amenaza inusual. Y mucha gente se reía, ¿no? Hoy yo estoy convencido que eso es cierto. Sí, somos una amenaza. Somos una amenaza desde el punto de vista de la cultura y cómo opinan ellos. Ellos se sienten los amos del mundo. Ellos hoy vuelven a enarbolar 200 años después la doctrina Monroe. América, para los americanos, sintetizada en esa frase, ¿no? Pero existe la doctrina bolivariana, esa que le dio respuesta hace 200 años, ¿no? Entonces, aquí hay un pueblo que ha dicho basta, un pueblo, hombres y mujeres que se han convertido en heroínas y en héroes y que van a seguir resistiendo, porque queremos transformar nuestro país, porque queremos construir un mundo más justo, con otros valores, con la ayuda al necesitado, con la solidaridad, un mundo donde estemos incluidos todos y ellos no los pueden entender. Por supuesto, es que somos otros. Somos los mismos que hace 200 años enterramos las pretensiones del imperio español y que hoy seguimos de pie y que vamos a derrotar al imperio norteamericano. Este pueblo va a salir victorioso porque lo ha demostrado y porque este pueblo está unido. Es un pueblo que dijo basta y echó a andar este hermoso proceso. Así que venceremos. Sin embargo, bueno, en todo proceso siempre hay tensiones también. ¿Cuál dirías tú que son los límites y hacia dónde habría que caminar, ¿no? En ese sentido para pasar y superar algunos de los elementos que puedan hacer que el proceso no logre ir más allá, ¿no? Claro, salvando por supuesto el tema del que estamos hablando, que es prioritario, el tema del bloqueo, o sea, a la interna. ¿Cuáles crees tú que son algunas de las fallas de las que se pueden hablar o algunas de las? Mira, yo me atrevería de hablar por toda la calle del medio. Yo creo que esto puede molestar a algunos, pero yo creo que tiene que haber la crítica y la autocrítica, que es lo que debe caracterizar a los revolucionarios. Yo creo que el primer reto que tenemos es derrotar a la corrupción, que no es propia del proceso bolivariano. La corrupción es propia del sistema capitalista en el mundo, ¿no? Un segundo elemento, a la burocracia. Un tercer elemento, diversificar nuestra economía. Y un cuarto elemento, tenemos que dedicarnos a producir. Con estos 4 elementos, si salimos adelante, la revolución se va a convertir en un hecho irreversible. Y venga quien venga, si el imperio norteamericano o el imperio que esté de turno o los lacayos gobiernos que hayan en la región o en algunas latitudes quieran acompañar al imperio que quiera para derrotar al proceso, no lo van a poder ser. Porque el quinto elemento es la educación, y la educación es subversiva. Tenemos que formar a nuestro pueblo y tenemos que concluir con éxito estos 4 otros elementos para conformar 5 elementos para que nuestra revolución sea irreversible, para dar la victoria y para levantar las banderas de la América Latina
y el Caribe. En Venezuela no se juega el destino de Venezuela por Venezuela. En Venezuela se juega el destino de América Latina y el Caribe por lo que significa Venezuela para la región, por lo que significó en el siglo XIX con el proceso independentista, con Miranda, con Bolívar y con Sucre. Y hoy nos toca jugar ese papel nuevamente en la región de vanguardia y nosotros vamos a cumplir con esa misión. No vamos a defraudar y por supuesto porque queremos construir un mundo mejor que sí es posible. Bueno, no querría acabar esta entrevista sin hablar de un compañero por el que ustedes están dando una noble lucha, ¿no? El compañero Ily Ramírez. ¿Quién es? ¿Quién es él? Mira, estamos en una campaña internacional que se llama Yo te quiero libre ahora y que la figura en este momento es Ily Ramírez Sánchez, pero también es Mauricio Hernández Norambuena, que lleva 17 años en aislamiento, chileno, detenido en Brasil, a quien en este momento que estamos conversando se quiere extraditar a Chile nuevamente, donde va a ser torturado, donde después de 17 años va a comenzar de nuevo a pagar una cadena perpetua y se pide que sea llevado a otro país después de 17 años en aislamiento. También hablamos del caso de Ana Belén Monte, puertorriqueña, secuestrada en cárceles del Imperio, de Simón Trinidad, colombiano, secuestrado en cárceles del Imperio, de Víctor Polay Campo, peruano, preso en Perú, de Rincón Rincón, peruano, preso en Perú, de Fernando Esteche, argentino, Milagro Sala, argentina, presa en Argentina, de Alcides Oviedo en Paraguay, preso en Paraguay, de Carmen Villalba, presa en Paraguay y paraguaya, de los presos vascos, irlandeses y palestinos que están presos tras la reja por el único delito de solicitar la autodeterminación de su nación, de luchar por la independencia y por construir un país y un futuro a su estilo y a su cultura. Esa es la campaña que se inicia y se inicia con la figura de Ily Ramírez Sánchez. ¿Quién es Ily Ramírez Sánchez? Un venezolano que desde muy joven abrazó la causa del pueblo palestino y que hizo una acción el 21 de diciembre del año 75, que duró 21, 22, 23 y 24, que en aquel entonces se tomó la sede de la OPET en Viena y mantuvo retenido a 14 ministros de Relaciones Exteriores de la OPET de hidrocarburos para hacerle un llamado al mundo por el genocidio que se estaba haciendo contra el pueblo palestino. Allí no salió nadie lastimado de las personas que fueron retenidos durante esos días. El mensaje era para el mundo, para hacer un llamado de atención. Ily se encuentra secuestrado, hay que decirlo, desde el 15 de agosto de 1994, cuando se le secuestra en Sudán por los servicios de inteligencia franceses, la CIA, el Mossad, en complacencia con algunos militares de Sudán. Él estaba convaleciente de una operación pequeña, quirúrgica, ambulatoria. Le fue inyectado un somnífero, metido en un saco y trasladado a Francia, ¿no? Y cuando despertó, un fiscal le enseña una orden nacional donde decía que estaba detenido porque estaba en suelo francés. Es decir, todas esas medidas son ilegales. ¿Por qué? Porque hay una figura del derecho internacional que es la extradición, ¿no? Tú le solicitas, ellos debieron haberle solicitado a Sudán darle los datos y la coordenada. Hay una persona que está en esta situación, que nosotros la estamos solicitando a ustedes, que lo extraditen, nos los entreguen por tales y tales cosas. Y ellos debieron haber estudiado el caso, ¿no? Desde el punto de vista legal, si procedía o no procedía, porque esa figura de la extradición también contempla el derecho a la debida defensa y el derecho a la debida inocencia, ¿no? También, es decir, si era inocente o no era inocente de lo que se le estaba acusando. Es decir, eso violó todo ese proceso, por eso decimos que está secuestrado, ¿no? Y luego lo detienen en el 94 y el primer juicio se lo hacen en el 97, 3 años después. Y en el marco de esos 3 años se hace una película donde se presenta al Chacal como un criminal y se le bautiza con ese nombre desde el principio, ¿no? Eso dio paso
para que se le criminalizara, se le estigmatizara y en el primer juicio, bueno, sin necesidad del derecho a la defensa, ya estaba sentenciado. Igual en el segundo juicio. En el segundo juicio lo hacen 17 años después y el otro juicio lo hacen casi 20 años después, en el 2017. Es decir, no se le ha permitido la defensa y se le ha condenado a cadena perpetua sin permitir la defensa. ¿Por qué digo sin permitir la defensa? Porque con esa película lo condenaron. Y además de que lo condenaron, al abogado no le permitieron en el primer juicio presentar los testigos que vivían con él allá en Francia en el momento para lo que ellos los están acusando. Es decir, hoy, 25 años después, este 15 de agosto de este año 2019, un conjunto de organizaciones sociales del campo popular y revolucionario venezolana y algunos partidos que apoyan al proceso revolucionario, nos dimos cita en una autoconvocatoria, en una concentración frente a la Defensoría del Pueblo, que es el órgano, digamos, legal que debería defender los derechos humanos de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, si han sido vulnerados. Por eso ese primer documento se entrega en la Defensoría. Y luego hicimos una marcha bien concurrida, fue a la Cancillería, a la Casa Amarilla, y se le entregó a Iván Gil, vicecanciller para Europa, también un documento donde se solicita su buen oficio. Y luego fuimos al cine principal, la sala del cine principal, donde pasamos ese documental o esa película que se hace y se deforma y se deteriora la imagen de Ilis, donde había un panel bien interesante, Vladimir Ramírez Sánchez, su hermano, la periodista venezolana Hindú Anderi, y Emilio, un profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que hablaron excelentemente. Se pasaba un corto 8 minutos de la película, 15 minutos, y se iba desmontando esa campaña mediática que se utilizó para criminalizar y estigmatizar a Ilis. ¿Y qué significa el sionismo? ¿Cuál es el papel del sionismo? Es decir, la lucha que Ilis libró en la década de los 70 y en la década de los 80 es la misma lucha que hoy está dando el pueblo venezolano de pie y resistiendo contra el asedio y la injerencia del imperio yanqui y del sionismo israelí. Ese es Ilis Ramírez, al cual estamos solidarizados y estamos permanente movilización por su pronta repatriación. Y en eso hemos estado conversando. Por ello, hoy estuvimos en un programa con el doctor Alfredo Ruiz para conversar este y otros temas de interés para la colectividad y en principio para el conjunto de fuerzas como el Partido Comunista de Venezuela, que estuvo allí en esa concentración y en toda esa movilización, el Partido Patria para Todo, el Partido Tupamaro, la UPB, entre otros, la Coordinadora Simón Bolívar, Brisas, el Movimiento Guevarista Revolucionario, las Fuerzas Patrióticas Alexis Vive, el colectivo Fabricio Ojeda, la Fundación Simón Bolívar, el Frente de Resistencia Popular Tupamaro, la Radio Al Son del 23, el Canal Vive, la Otra TV, que ahí está el amigo Mango, y un conjunto de organizaciones, de individualidades, los constituyentistas nuestros, el profesor Julio Escalona, la profesora Marelis Pérez, el profesor David Paravicini, el licenciado Fernando Rivero, entre otros constituyentistas que también estuvieron abogando por esta hermosa causa, que es la solidaridad para con Ilis Ramírez y su pronta repatriación a su país de origen, que es Venezuela. Nosotros, Juan, siempre preguntamos qué es la dignidad para la persona que estamos entrevistando. ¿Qué es la dignidad para ti? Bueno, la dignidad lo es todo, ¿no? La dignidad va implícita en los principios que debe mantener el ser humano, y los que decimos y las que decimos, para entrar en el sentido del género hombre y mujer, que el revolucionario es el escalafón más alto de la especie humana, como lo dijo el Che Guevara. Bueno, la dignidad podemos decir que tiene que ver con la moral, con la ética, con la perseverancia y con las convicciones, es decir, con los principios que debemos mantener en alto. Y la dignidad no se compra ni se vende. Con la dignidad nos vamos, con esa dignidad que nos ha mantenido
en esta lucha desde que teníamos 12 años y hemos llegado a una edad madura, ¿no? Y seguimos manteniendo. Esa es la dignidad del ser humano. Eso es lo que cuenta. Parafraseando al cantautor cubano Silvio Rodríguez, yo diría, yo quiero morir como viví. Imagino que esa lucha de la que hablas tiene mucho que ver con el socialismo. También estamos preguntando qué es eso del socialismo. Bueno, el socialismo es otro modelo, es un modelo que se opone al capitalismo. El capitalismo destruye dos cosas fundamentales: la naturaleza y al ser humano. Y se supone que el socialismo, esa construcción, esa sociedad nueva, que tiene otros valores dentro de esos que te estoy diciendo, dignidad, moral, ética, constancia, perseverancia, ¿no? Que apunta a construir un modelo de sociedad basado el económico en los medios de producción socializados, que estén en manos de nuestro pueblo, que le dé la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, que incluya, que no excluya a todos los seres humanos, para que podamos caminar y salvar. Definitivamente hay que decir, el socialismo es el llamado, es el modelo a salvar al planeta, ¿no? De esa vorágine que tiene el capitalismo, que destruye al ser humano, hombre y mujer, y que destruye a la naturaleza. Es decir, es la sociedad ideal, es la sociedad donde podemos encontrarnos, ¿no?, los seres humanos, y donde el hombre y la mujer juegan un papel importante a desarrollar en la construcción de esa nueva sociedad para todos los seres humanos, para los niños, para las mujeres. Es la sociedad a la cual hay que apuntar para construir todos esos valores que debemos darnos: educación, salud, vivienda, trabajo, educación y alimentación. Lo que te decía al principio es lo que nos está brindando el proceso bolivariano y es lo que debería de construir el socialismo a nivel de todos los pueblos. Por supuesto, con sus propias particularidades. Los venezolanos tenemos nuestra propia idiosincrasia, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, en Europa, en otras latitudes y por supuesto en América Latina y el Caribe. Aquí somos un mismo pueblo y aquí vamos a avanzar en bloque para derrotar las pretensiones del imperio, para derrotar a ese capitalismo financiero que hoy está fregando al mundo y que no le permite al ser humano posibilidades de vida a futuro.